Hola, soy Magda de Interior Exterior. Como saben, recientemente comencé mis prácticas y Carolina es mi jefa. Ahora Chesh dirige la empresa de remodelación y acabados Pink Helmet y aceptó enseñarme. Así que hoy vamos a hablar sobre cómo es ser mujer en la industria de las remodelaciones. Primera pregunta, Carolina, para ti, ¿cómo empezó todo esto? ¿Desde el principio, ya en la escuela o en la preparatoria, sabías que querías dedicarte precisamente a las remodelaciones? No para nada, la verdad. En realidad, en la secundaria yo me dedicaba a escribir para el periódico escolar, poesía y temas más bien, digamos, artísticos, pero mientras tanto hablaba con mi primo, quien me dijo que sería bueno estudiar una carrera de ciencias exactas. En eso hay trabajo, en eso hay algo de dinero y vale la pena aprovechar justamente esa oportunidad. Y de hecho le hice caso. La primera idea fue arquitectura, otra vez relacionada un poco con cosas artísticas y diferentes. Sin embargo, empecé a aprender a dibujar bastante tarde, y mientras tanto decidí que elegiría otra carrera. Finalmente elegí ingeniería ambiental porque es una carrera relacionada con instalaciones, precisamente en la construcción y la hidrotecnia. Estuve en esos estudios y los terminé. Y la verdad es que todavía no surgió ninguna idea de dedicarme a las remodelaciones, acabados o incluso a la construcción en general. Y en realidad la idea de abrir una empresa surgió después de mis experiencias en mi último trabajo, donde trabajé para una desarrolladora. Y ahí realmente aprendí mucho sobre la construcción en sí, sobre normas, ejemplos, regulaciones legales y todo lo que tiene que ver con ese ámbito. Y en general, en algún momento decidí que quería trabajar por mi cuenta, pero mientras tanto estaba remodelando mi casa que compré y resultó que el especialista que me recomendaron no era tan bueno. Tuve muchísimos problemas con él y al final terminé haciendo las remodelaciones yo sola, con amigos, conocidos y mi esposo. Así que aquí realmente aprendí todo desde cero. Antes incluso cosas como, no sé, aplicar yeso, pues realmente no sabía absolutamente nada sobre eso. Y aquí un compañero me dio una espátula en la mano y me mostró cómo se hace. Y así fue como empezaron mis primeros pasos en estos trabajos de acabados. Y de hecho resultó que no es tan difícil, que es divertido, interesante y que si alguien quiere realmente puede aprenderlo y desarrollarse en este campo. Y en el mercado, aunque hay muchísima competencia, hay muchas empresas que simplemente son promedio. Y aquí, al fundar la empresa, ya sabía que quería crear una compañía que ofreciera servicios integrales en el área de la construcción, pero también, digamos, de edificación. O sea, no solo recepciones técnicas y aspectos de ingeniería, sino también después los trabajos de acabado, instalaciones y todos los demás elementos. Y aquí conocí a mi socio, con quien después abrimos precisamente la empresa que se dedica a trabajos de remodelación y acabados. A Simón, a quien le mando saludos, yo también por supuesto. Y aquí fue donde empezamos a trabajar juntas. Por supuesto, también colaboramos con muchos subcontratistas de diferentes sectores que en general son especialistas muy buenos en el mercado y que no necesariamente trabajarían para un cliente individual porque son personas que, por ejemplo, trabajan en grandes construcciones y con quienes yo tuve contacto trabajando precisamente en la desarrolladora. Así que de alguna manera también aprovecho mi relación con estas personas para poder ofrecer después a los clientes sus servicios de muy alto nivel. La empresa, digamos, aquí se encarga de trabajos de remodelación y acabados en un ámbito bastante amplio. Por otro lado, además de la empresa Pink Helmet, también hay una compañía que se dedica a asuntos de ingeniería, es decir, a las inspecciones técnicas de los inmuebles, certificados energéticos, estudios con cámara termográfica. Y en realidad todo esto está conectado entre sí.
debido a que, por ejemplo, cuando un cliente nos contacta interesado en trabajos de acabados, resulta que es un inmueble que apenas será preparado por el desarrollador. Entonces, ya en esa etapa ofrezco servicios de recepción de la propiedad o incluso asesoría desde antes sobre cambios de diseño durante la construcción de ese edificio. Y en general aquí es donde tengo la oportunidad de guiar a este cliente. Desde ese momento reviso el estado técnico, que influye mucho en los trabajos de acabado que podemos realizar después, o también en la cantidad que el cliente tendrá que pagar por esos trabajos de acabado. Si el desarrollador hace trabajos con defectos, después debe repararlos. Si no quiere, el cliente es quien sufre. Por eso es mejor detectarlos desde el inicio. Lo mismo con los estudios con cámara termográfica. Si ya pusimos yeso en las paredes, pintamos todo se ve hermoso y de repente llega el invierno. Y resulta que en las paredes había puentes térmicos, o sea, lugares donde el aislamiento térmico no era efectivo, no se colocó correctamente o simplemente no existía. Entonces, muy a menudo aparece mojo y humedad en las paredes, ¿no? Y realmente todo el trabajo que hicimos se pierde porque hay que hacerlo de nuevo, picar la pared, quitar el moho y volver a hacerlo. Así que, de hecho, además de las cuestiones de remodelación y acabados, definitivamente les recomiendo revisar el estado técnico del edificio porque eso va a influir directamente en cómo quedará terminado después. ¿Cuánto tiempo podremos disfrutar de lo que se terminó y no preocuparnos de que nos pasen situaciones desagradables? Pues por lo que dices, veo que hay muchos de esos espacios, tal vez no conflictivos, pero sí difíciles, porque por un lado están los clientes que quieren pagar lo menos posible, pero quieren tener buena calidad, y eso no es para ofender de ninguna manera, simplemente así es la realidad. Por otro lado está el desarrollador que quiere hacer el trabajo lo más rápido posible, muchas veces lo más barato posible, pero también muchas veces tienen buenas intenciones. Sin embargo, a él le conviene que la entrega se realice de la manera más fluida posible. Y por otro lado, también hay varios subcontratistas con los que también hay que llegar a un acuerdo de alguna manera, y me imagino que eso puede variar mucho. Mi experiencia con estos temas de remodelación y construcción y el trato con diferentes personas es que a menudo no me toman en serio, que incluso cuando pregunto algo simplemente alguien no me responde a mí, sino a mi compañero que viene conmigo, como si fuera obvio que él se va a encargar de eso después y no yo, pero no necesariamente es así. Así que me imagino que haciendo esto a la escala en la que tú lo haces, hay que ser muy perseverante, constante y tener esa terquedad interna para estas situaciones. Pero la pregunta de con qué frecuencia sucede en general es difícil. Muy a menudo. Muy a menudo. Ya empezando desde las inspecciones técnicas aquí, muy a menudo, de verdad. Y eso se puede leer en nuestro Facebook. Cuando a veces publico información sobre las inspecciones que hemos realizado, de verdad que a veces es un suplicio. Pasar por ese muro que representa el desarrollador, yo entro y el desarrollador ya dice, oh, una mujer, sí, eso se puede dejar pasar. Y de repente cuando llega el momento en que empiezo a enumerar los defectos, que esto está mal hecho, que eso hay que corregir y así sucesivamente. Por ejemplo, eso no cumple con las normas. Y aquí es donde muchas veces empieza incluso la agresión, incluso por parte de los desarrolladores. Muy a menudo hay situaciones realmente desagradables, cuando el desarrollador incluso puede interrumpir la inspección y decir, yo con esta señora no voy a hablar en absoluto. Y eso no tiene nada que ver con que yo los insulte o les haga algo malo de alguna manera. No, yo simplemente digo que, por ejemplo, la ventilación se hizo de manera incorrecta porque no tiene la rejilla adecuada ni la abertura correcta, de acuerdo, por así decirlo, con el reglamento, aunque solo sobre condiciones técnicas. Ahí empieza el problema. El desarrollador se vuelve loco y eso ocurre a menudo, pero no siempre. Por supuesto, hay entregas donde realmente todo está bien, se puede llegar a un acuerdo, hay representantes del desarrollador que también entienden que no siempre todo sale perfecto,
No todo se detecta en la construcción, a veces hay que corregirlo después. Sí, yo también siempre trato de hablar con los clientes en el sentido de que está bien, hay un problema, pero ese problema se puede resolver. No hay que pelear con el desarrollador de inmediato, también son personas que trabajan ahí. Y muchas veces pasa que en el caso de desarrolladores pequeños a las entregas simplemente viene el propio desarrollador, o sea, una persona de los altos cargos, mientras que en las grandes empresas de desarrollo son simplemente empleados que son asignados para entregar esos edificios a los clientes. Yo también trabajé en ese puesto, también entregaba esos departamentos y de la misma manera me encontraba con clientes muy diferentes, con muchos tipos de inspectores, porque así se les llama a los ingenieros que revisan el departamento. También hubo situaciones distintas, así que yo también creo que nunca hay que empeorar la situación, se puede hablar y se pueden buscar soluciones. Todo depende simplemente de la actitud como de la otra parte, de cómo aborde el tema en general. Justamente trabajo en la construcción. Trabajar con clientes es difícil porque hay clientes que realmente son geniales, que son muy amables, agradables, educados y se puede trabajar con ellos. Y a veces también hay situaciones difíciles y también, digamos, a veces, no sé, por ejemplo, no cumplimos con algún plazo o cualquier otra cosa, o sea, se puede decir que es por nuestra culpa. Pero ellos son capaces de entenderlo, está bien, como que les parece bien, pero por ejemplo, además hicieron algo extra y son capaces de entenderlo. El hecho de que son Las grandes inversiones intensifican las emociones. Creo que sí, ¿no? Creo que definitivamente, porque no estamos hablando de comprar pan, estamos hablando de comprar una casa, un departamento que cuesta muchísimo dinero en estos tiempos. Entonces, si compramos algo que vamos a tener por los próximos 30 o 50 años, queremos que esté bien hecho, que sea de calidad, y lo mismo aplica para los trabajos de acabado. No lo hacemos solo por 1 o 2 años pensando, bueno, en 2 años lo arreglamos o lo cambiamos. Es difícil simplemente dejarlo pasar, así nada más. Así que todos exigen, por decirlo así, que esto se haga bien. Y eso mismo aplica tanto, digamos, a los desarrolladores como a nosotros después. Ya en los trabajos de acabado también se nos exige que esos trabajos se hagan bien. Mencionaste que a veces el desarrollador o la mujer reacciona eso, cómo reaccionan otras personas. En el sentido de los clientes también. Pero también diferentes subcontratistas. ¿Te pasa que sientes que el género hace una diferencia tan seguido? Sin embargo, la mayoría de las veces es así. Cuando ya empezamos a hablar entre nosotras, cuando alguien ve que tenemos de qué hablar, que no es simplemente, no sé, una mujer cualquiera que simplemente llegó a la obra o a cualquier otro lugar, sino que también tengo algo que decir, eso ya. Creo que es entonces cuando más a menudo tenemos de qué hablar y realmente encontramos un pensamiento y una conversación en común. Sin embargo, la actitud de las personas es muy diferente. Yo trabajé en una empresa donde el director, por ejemplo, no quería contratar mujeres en la obra porque simplemente tenía miedo. Exactamente. En primer lugar, situaciones en las que las mujeres serán de alguna manera acosadas, no sé si esa palabra es demasiado fuerte, pero tratadas peor que los hombres, que eso llevaría a diferentes situaciones, a abusos innecesarios y desagradables, y que después habría que enfrentarse a eso como desde la perspectiva de un superior en general. Qué absurdo que al intentar evitar el maltrato a las mujeres se termine limitando sus oportunidades y tratándolas mal. Así pasa. Así pasa. Algunas personas, como para evitar el problema, simplemente no crean ese problema. Y punto, así. Es un poco así. Prohibamos a las mujeres ir a fiestas para que no les pase nada ahí. Así. Wow.
Pero aquí, sin embargo, muy a menudo, las personas que ya trabajan directamente conmigo, ya sean colegas o subcontratistas, aquí suelen hablar directamente con el cliente. ¿Pero para qué me habla a mí? Por favor, póngase de acuerdo con la señora Carolina. Esas son cosas que se arreglan con la señora Carolina. Así que también está bien que ellos mismos pongan esos límites y lo digan directamente en vez de que en algún momento yo sea ignorada. Ellos se ponen de acuerdo y yo podría irme, pero no se trata de eso. Sí, es muy bonito que tengas ese apoyo. Sí, por otro lado, tengo la sensación de que en general la mayoría de las personas se comportan de manera amable y correcta y hace que las cosas simplemente sean así. No es que la vida sea más sencilla, pero de vez en cuando basta con encontrarse con una sola persona que sea diferente. Y en este caso, por ejemplo, no acepta que una mujer pueda ocuparse de temas de remodelación o construcción, y esa sola persona ya hace que puedas sentirte insegura, que puedas sentirte, si te discriminan, te cortan las alas. Y a veces la gente justamente argumenta cuál es el problema. Pero la mayoría de las personas tiene una actitud normal, ¿no es así? Aquí creo que lo normal es tratar a todos con igualdad, pero esa minoría de todas formas arruina esa impresión. Aquí entramos, por así decirlo, en dos zonas. Bueno, primero esta es como mi zona interna. O sea, ¿cuánto me permito que alguien pueda influir desde afuera en cómo me siento por dentro? A veces es diferente. No nos engañemos, trato de no tomarme todo lo que alguien dice de manera personal. Porque me doy cuenta de que la gente dice diferentes cosas y no necesariamente es verdad. Son manipulaciones, a veces son, no sé, como, bueno, también manipulaciones, pero con la intención de que alguien también se sienta mejor. Simplemente no son personas distintas. Trato de escuchar a las autoridades ante todo. Si mi autoridad me dice que algo está mal, que hice algo mal, por ejemplo, o cualquier cosa, entonces trato de tomarlo muy en serio y de intentar cambiarlo. Sin embargo, las personas externas ya pasan por un filtro, como menciono, y creo que así es como deberíamos comportarnos, porque si tomáramos todo de manera personal, creo que tú lo sabes mejor que nadie, dedicándote a lo que te dedicas. Definitivamente hay diferentes comentarios al respecto, así que si te lo tomaras personal simplemente no lo harías, porque mentalmente no se puede soportar la crítica constante. No, yo más bien tengo la sensación de que a veces la gente ve exactamente las mismas cosas de maneras completamente diferentes, que en el contexto de mi trabajo me encuentro con comentarios que dicen que tengo una voz maravillosa, que es agradable escucharme, que es calmante, y también con comentarios que dicen que no se puede escuchar porque mi voz es muy irritante y que de plano es una pesadilla, que mejor ni hable. Así que no son opiniones equilibradas, sino que son dos extremos. No, ¿y cuál es la verdad? Está en el medio. ¿Nunca vas a complacer a todos en el medio? Yo también sé que no le voy a agradar a todos los clientes, subcontratistas o a cualquier otra persona mi actitud, mis principios y todo eso. Así que soy consciente de que simplemente no siempre vamos a encontrar un punto en común para poder trabajar juntos. Sin embargo, hay personas, por eso tengo una empresa y esa empresa existe, que quieren colaborar, que quieren, que ven algún valor agregado en lo que hago yo o en lo que hace la empresa. Así que creo que eso es muy importante. ¿Y conoces a muchas otras mujeres en el sector? Muchas no, no diría que muchas, no, si hablamos específicamente de la construcción y mujeres que se dedicaban, digamos, a lo mismo que yo, ¿no? O sea, que antes trabajaban para un desarrollador entregando departamentos o también trabajando en la obra y así. Pues en realidad conozco algunas mujeres que se dedican a esto, que lo hacen muy bien en lo que hacen. Sin embargo, también conozco a muchas diseñadoras de interiores, o sea, tal vez no arquitectas, ¿no? Sino diseñadoras de interiores, y aquí sí hay muchas mujeres. Sin embargo, tengo la impresión de que hay muchos diseñadores de interiores que priorizan la estética sobre la funcionalidad y los aspectos técnicos.
Y realmente, a pesar de todo, eso es muy poco. Hay muy pocas personas que realmente priorizan los aspectos funcionales y técnicos. Ya lo digo como si fuera la persona encargada de ejecutar, que después recibe ese proyecto, que tiene que hacer algo y de repente resulta que caray, pues no, para nada, no. De hecho, les puedo contar una anécdota interesante. Hace poco me llegó un proyecto en el que había una pared grande y justo en el centro de la pared debía pegarse una placa de gran formato. ¿Cómo se supone que tantos kilos deben pegarse justo en el centro de la pared? Y además un televisor y un mueble. Y cuando lo vi pensé, caray, ¿alguien siquiera calculó si esa pared va a aguantar? No, ahora las paredes ya no son de ladrillo. Muy a menudo son unos bloques, ya sea de hormigón celular, silicato o cualquier otra cosa, que simplemente pueden no soportar las tensiones, que pueden no aguantar las fuerzas que después van a actuar sobre esa pared. Así que sí, definitivamente. Bueno, la esfera funcional y técnica es muy importante, pero lamentablemente muy a menudo se pasa por alto en los proyectos de interiores. También tengo la sensación de que a veces el diseñador ni siquiera tiene de dónde obtener esa información. Algunos proyectos se hacen a distancia, la diseñadora simplemente recibe el plano, las medidas y de alguna manera tiene que adaptarse a eso. A veces es distinto, ¿no? Por eso creo que la comunicación entre quienes ejecutan el proyecto es clave. Lo peor es cuando no trabajan al mismo tiempo y luego es un poco difícil comunicarse entre sí. Eso pasa porque rara vez sucede que la diseñadora supervise todo el tiempo, ya que es costoso y simplemente hay muy pocos clientes así. Sí, para que todo fuera perfecto, porque entonces se podría coordinar todo elegantemente. ¿Podrías compartir algunos consejos para otras mujeres? ¿En qué vale la pena poner atención? ¿Qué hay que reflexionar? ¿Cómo manejar las cosas para que Yonka no se deje vencer por las adversidades, por decirlo así? Y no solo en la actitud de otras personas, sino también en cuestiones técnicas. Porque se dice mucho que las mujeres simplemente son demasiado débiles para dedicarse a trabajos de remodelación, lo cual desde mi perspectiva es una tontería, porque las mujeres son diferentes y hay mujeres que son más fuertes que algunos hombres y el promedio no significa nada. No, pero en realidad yo no soy muy fuerte, aunque sigo siendo más fuerte que algunos hombres que son más pequeños que yo, simplemente. Y aquí la masa tiene mucho que ver con la fuerza, así que ¿cómo lidiar con eso? ¿Cómo compensar esas carencias físicas? Creo que ante todo, si volviéramos a dividirlo, hay áreas como la ingeniería y otras cosas donde prácticamente no necesitamos fuerza física en absoluto. Así que aquí prácticamente cualquier mujer que quiera y tenga las aptitudes puede convertirse en ingeniera, puede convertirse en ingeniera de construcción. Aquí lo único con lo que hay que lidiar, pues es justamente de lo que hablábamos antes, o sea, la habilidad de no tomarse todo lo que se escucha de manera personal. Y en general prácticamente ahí termina la diferencia entre una mujer y un hombre, pero en los trabajos de acabados pues generalmente sí. Definitivamente el mayor problema aquí es la fuerza en este lugar. Lamentablemente debo interrumpir y disculparme, ya que se terminó la batería y no había repuesto. En serio, ya no recuerdo cuándo o si alguna vez me pasó algo así. Y lo peor es que, como seguramente vieron, no fue el único error en este video. Por eso, de verdad, discúlpenme, no sé de dónde salió esta gran distracción. Espero que a pesar de todo nuestro mensaje les resulte interesante y tal vez eso compense estas imperfecciones técnicas. Y la parte final simplemente la grabamos con el teléfono, así que les aviso, el sonido será mucho peor. En cuanto a eso, si una mujer realmente no tiene fuerzas y quiere trabajar en acabados, creo que tampoco es el fin del mundo. Después de todo, no tenemos que hacerlo todo nosotras, no tenemos que cargar los sacos, podemos tener ayudantes o también podemos tener compañeros de trabajo y simplemente compartir el trabajo. Así como los hombres trabajan y reparten tareas, nosotras también podemos compartir el trabajo igual. Se pueden usar diferentes tipos de trucos cuando se trata de trabajos más pesados, digamos, en alturas y cosas así.
Una solución muy buena que, por ejemplo, últimamente usamos en nuestra empresa es simplemente comprar varios paneles de poliestireno extruido y ponerlos uno sobre otro. Hacer una especie de plataforma más grande donde puedas moverte libremente y donde ya tienes una elevación hecha. No tenemos que bajar de la escalera a cada rato, ni arrastrarla, ni estar paradas de manera insegura en la escalera. Así que también puedes facilitarte el trabajo de alguna manera, lo cual es muy recomendable para hacerte el trabajo más fácil. Creo que cada quien encuentra su propio ritmo, sus propias técnicas para hacer diferentes trabajos y sus propios trucos para lograrlo de la mejor manera posible, de la forma más óptima y lo más eficientemente posible. Pero aquí ya tienes que trabajar por tu cuenta para poder adquirir tu propia experiencia y tu propia manera de trabajar. Sí, yo también tengo esa sensación de que mucho depende también en este aspecto de nuestra actitud y la de nuestro entorno. Porque si nuestro entorno parte de la idea de que somos demasiado débiles y que no lo lograremos, simplemente ni siquiera lo intentaremos. Y si creemos que hay que encontrar una solución, probablemente la encontraremos. Y justamente Simon, a quien saludaste y bajo cuya supervisión estoy aprendiendo acabados, a menudo me sugiere qué herramientas puedo usar para compensar esa falta de fuerza. En el momento en que tenga una palanca más grande, podré usar menos fuerza para lograr un efecto similar. Que al instalar la taza del inodoro, puedo poner algo debajo para no tener que sostenerla todo el tiempo, sino solo maniobrarla ligeramente. Y este tipo de tips realmente son útiles y ayudan, son una forma de resolver problemas, no una excusa para no intentarlo de verdad. Algo más. Al final agregaremos no. Creo que deberíamos terminar este episodio diciendo que, en realidad, si una mujer quiere y se ve a sí misma en estos trabajos, nada le impide intentarlo y ver si realmente quiere dedicarse a eso. Si es así, que se dedique a eso, que lo haga bien. Lo importante es hacer lo que una hace, sobre todo para que una misma disfrute de lo que hace, pero también es importante hacerlo bien y que la otra parte, ya sea el cliente o quien sea, quede satisfecha. Así es, así que les deseo mucho éxito en lo que hagan. Cuéntenme en los comentarios si tienen experiencia en trabajos de acabados y cómo lo manejan. ¿Les gusta o no? Y si tal vez han experimentado que alguien les cortara las alas. Espero que no y que las próximas generaciones lo experimenten cada vez menos. Así que espero sus pulgares arriba y comentarios. Les animo a suscribirse al canal y espero que volvamos a vernos con Carolina. Yo también les agradezco mucho. Nos vemos, bye.